comenzaron a manejar, que se lo hiciera en ámbitos cerrados, diferenciados. Lo que trajo, después yo algo voy a decir sobre esto, pero lo que trajo como consecuencia intervenciones pero desarticuladas. Y eso había que romperlo de alguna manera, eso se está empezando a romper, y nada menos que con un tema tan específico, que es lo que yo voy a tratar de hacer, y ahora me voy a referir a eso y a Sonia Vaccaro, a un tema tan específico como es el síndrome de alienación parental, que se enmarca en otro más amplio, que es el abuso sexual infantil, y en otro más amplio, que es la violencia de género, y otro mucho más amplio, que es la violencia y la discriminación en general. No se puede separar una cosa de la otra porque todo tiene que ver con todo. Es probable que haya gente que sea violenta en un aspecto y que no abuse de niños, y viceversa. Lo que es seguro es que van a tener muchas cosas en común, que es el hecho de ser violentos. Enfrentar eso es muy difícil, siempre fue difícil, pero antes era mucho más difícil porque ni siquiera se lo reconocía como existente el problema. Y una vez que se empezó a considerar existente, vinieron los problemas para quienes se animaban a reconocerlo, a decirlo, a comentarlo. Y es el día de hoy que todavía no se han elaborado respuestas adecuadas a eso. Y yo voy a centrar lo que voy a decir exactamente en eso, es decir, en la necesidad de generar respuestas adecuadas, que tal vez es el desafío de este momento, porque yo después voy a explicar un poco cómo es la secuencia, o ahora lo voy a explicar, porque tiene que ver con la intención de Sonia, que esperemos, no va a estar mirando porque está internada y yo imagino que no debe tener internet en la habitación, pero como es una persona extremadamente positiva, y yo quiero mirarlo desde ese lado, para ella fue un dolor enorme no poder venir cuando se fracturó, y mucho más grande no poder participar a través de videoconferencia, y es injusto, es realmente injusto porque es una pena, no solo porque nos privamos de escuchar las cosas maravillosas que seguramente nos iba a decir, sino porque como este es un trabajo que requiere necesariamente la interacción de todos, una persona de semejante valía que por un accidente desgraciado no pueda estar, es una pena. De todos modos está presente, yo me voy a referir al pensamiento de Sonia, y sobre todo a través del libro, que es un poco, yo entiendo que es lo mejor que se ha escrito hasta ahora sobre el nombre lo indica, el pretendido síndrome de alienación parental. Ella tenía pensado y estaba en el programa hablar de qué estamos hablando o de qué hablamos cuando decimos síndrome de alienación parental. Yo le decía hace un rato a la doctora Zavala que es imprescindible para poder llegar a ese punto de poder comprender o transmitir de mi parte de qué estamos hablando cuando hablamos de SAP, ir un poco antes, es decir, arrancar un poco y muy rápido, porque el tiempo por supuesto no permiten más, pero dar un panorama de lo que es el abuso sexual infantil en aquellos aspectos más relevantes y lograr dejar planteado por qué llegamos a hablar del SAP, por qué se genera el SAP, respuesta a qué es el SAP, y falta de respuesta al SAP, que es lo que nos está pasando ahora a muchos de nosotros. Yo les quiero leer una frase de la introducción del libro, de este libro de Sonia Vaccaro, argentina, psicóloga radicada en España, y Consuelo Barea, médica española. Insisto, en el libro que a mi entender mejor explica lo que es esto, el libro es absolutamente imperdible. Pero hay una frase en la introducción que yo se la mencioné a Sonia por Skype antes de que el accidente, que de las muchas que me impresionaron, pero esta tiene que ver con un concepto básico, elemental. Si la encuentro a leer, si no, porque está tan marcado. Miren, antes comentábamos con Liliana, yo acostumbro explicar igual, pero es mejor si lo puedo explicar. Si no tienen apuro, acá está. Mire, estaba marcada con la solapa, de modo que en la introducción de este libro, la frase que yo quiero citar dice, fíjense lo que dice, porque es la clave, a mi entender, de todo lo que vamos a hablar hoy. Dice,
intentar desmontar algo que no existe es una misión complicada. Diseccionar los razonamientos ilógicos, carentes de toda metodología de Gardner, lleva a muchos enardecimientos. Así empieza. A mí me pareció muy impresionante porque esto explica muchas cosas. En primer lugar, deja planteada la enorme dificultad que hay de desarrollar algún argumento contra algo que no existe. Y yo me di cuenta inmediatamente, porque hace muchos años pienso igual, que ninguno de nosotros en las distintas disciplinas, acá la mayoría deben ser seguramente trabajadores sociales, psicólogos, abogados, ninguno de nosotros, sociólogos, en las carreras que hicimos fue educado para el absurdo. Ninguno de nosotros fue formado para dar una respuesta adecuada a algo absurdo. Esto no es solo respecto de algo inexistente como el síndrome de alienación parental, sino en general. Es por eso que cuando la vida, en circunstancias dramáticas de todas las profesiones que nosotros ejercemos, nos pone de golpe un absurdo delante, algo profundamente injusto, pero nosotros no fuimos preparados para eso. ¿Por qué? Porque cada facultad, y también tiene que ver con la soberbia intelectual de muchas áreas académicas, se reproduce mecánicamente en dogmas y se transmiten de generación en generación, con algún lavado de cara, pero en el fondo es lo mismo. Y nosotros vivimos una época distinta, una época en la cual avanzamos en muchísimos aspectos, de una manera geométrica, porque la historia del niño es una historia de abuso y de maltrato desde siempre. Y en los últimos 20 años se ha logrado un adelanto que no se logró en 500 años, de modo que ese adelanto lo que está demostrando es que hay una capacidad y un conocimiento suficiente para avanzar. Ahora, no se ve, no tiene un correlato ese adelanto en todos los sectores de la sociedad, porque si lo tuviera sería mucho más sencillo y sería más articulado. Yo me acordaba sobre esto una cuestión muy puntual que tiene que ver con el derecho. En abogacía, por lo menos cuando yo estudiaba, y yo digamos, comencé hace poco más de 40 años, la Facultad de Derecho. Y cuando empezaba, había una materia que era filtro, en esa época no sé ahora, pero era Derecho Romano. Era terrible. Encima en la UBA, yo como trabajaba tenía que dar libre la mayoría de las materias. Y dar romano libre era un suicidio. Pero como yo siempre fui medio masoquista, la preparaba, la di varias veces, me bocharon y la tuve que dar 3 veces. Para darla la tercera vez, entre las cosas absurdas y brutales que tenía la enseñanza, y a lo mejor la sigue teniendo en muchos lugares, había que aprender y conocer de memoria las dinastías de los emperadores romanos. Imagínense usted la importancia que puede tener en la práctica de la abogacía conocer la dinastía de los emperadores romanos. Yo para poder aprobar, pues ya había bochado 2 veces, me fabriqué una regla mnemotécnica para poder ir al examen y finalmente aprobar de estas dinastías. Entonces le ponía las 2 letras iniciales de cada dinastía, las memorizaba. El método fue excelente porque a hoy las puedo decir, no las voy a repetir todas. Sigue siendo extraordinaria la importancia que tiene en mi vida saber que venía Tiberio, Cayo, Claudio y Nerón, que eran ticaclane, que era lo que yo... Es maravilloso, pero ¿por qué lo estoy contando? Además del absurdo académico que significa, porque Tiberio, 40 años después, uno ve en el libro que yo recomiendo muy especialmente, que es el libro de la historia de la infancia de Eloy de Maus. Es un libro brutal, que uno a la tercera hoja no quiere leer más. No sé si llega a la última, pues es la historiografía crítica actual, completamente distinta, no es la que nos contaban los historiadores históricos, tradicionales, que nos definían a los chicos como un adulto bajito, con ropa de adulto, etcétera, y que por supuesto convalidaban todos los abusos y maltratos a lo largo de la historia. Esta es otra historiografía, la de Eloy de Maus, y la gente que escribe ahí. Y cuenta las vicisitudes de las cosas que le fueron pasando a los niños, que fueron terribles. Y ahí uno se entera, por ejemplo, que Tiberio, que yo había memorizado hace 40 años, tenía una piletita como una piscina, y se hacía traer a los bebés que no habían sido destetados, pero eran fuertes, y le ponía, los llamaba mis pececitos, sí, y le ponía el pene en la boca.
Este era Tiberio. Ahora, ya que se molestaban en enseñarnos las dinastías, se podían haber molestado en explicarnos que era un pedófilo, que era un energúmeno, pero eso no lo explicaban, y no es poca cosa. ¿Por qué? Por supuesto no hubiera cambiado mucho, porque en realidad ninguno de nosotros nos interesaba, a mí por lo menos no me interesaba saber nada sobre los emperadores romanos, salvo algún concepto de qué hizo en su vida. Pero si se consideró a lo largo de la historia que no era importante decir que era un pedófilo, porque uno lo tenía y lo tiene que leer en un libro como el de Eloy de Mau, de Historia de la Infancia, es evidente que en la escala de valor de que está transmitiendo el conocimiento, es decir, el académico, eso no tiene importancia. O no lo sabe, son las dos opciones. Las dos son malas, porque si no lo sabe es un ignorante, y si lo sabe, evidentemente ha tomado la decisión de no transmitirlo. Entonces, ese cambio que se está produciendo y que va llegando a lo académico, no a todo lo académico, no a todos los espacios académicos, desgraciadamente, porque sigue habiendo en esos lugares núcleos muy conservadores. Fíjense, por ahí parece que no tiene mucho que ver con esto y tiene muchísimo que ver. Pero hace poco tiempo, cuando se discutieron los proyectos de ley que luego fueron ley sobre la democratización de la justicia, uno de los temas más, para mí, más trascendentes era la designación de consejero del Consejo de la Magistratura por votación popular. Porque son aquellas personas que integraban casi la mitad del Congreso, del Consejo, o la mitad, que se sientan en esos sillones para evaluar y eventualmente elevar ternas de futuros jueces. Hasta el día de hoy, y para el futuro también porque ha habido un pronunciamiento judicial, esta designación está hecha en el seno de la propia corporación. Una de las tres corporaciones es la corporación académica. Y lamentablemente esa ley no va a poder ser aplicada en este aspecto que es de democratización, que es en la votación popular de los consejeros. Pero fíjense que estamos hablando de la corporación de abogados, la corporación de jueces y la corporación de académicos. ¿Qué es una corporación? Son tres corporaciones que van a continuar designando a aquellas personas que van a tener responsabilidad de designar y eventualmente destituir jueces. Y el SAP tiene mucho que ver con eso. Liliana me muestra el reloj. ¿Cómo estamos? Porque yo no hace una hora que estoy hablando. Está bien. Que me enfoque, está bien. Es terrible, porque además, claro, lo que pasa es que para mí yo me estoy enfocando. ¿Se entiende? O sea, para mí es tan importante eso como lo que... Igual, al contrario, para llegar a tiempo, porque además yo acepté reemplazar en este horario a Sonia, pero no voy a aceptar que me dé menos tiempo que a ella. ¿Por qué? Por eso. Además, aclaro que yo no soy Sonia. ¿Se acuerdan? Como Clinton, bueno, yo no soy Sonia. Pero me parecía importante aclarar esto porque tiene que ver primero con los espacios que se han generado y se siguen generando en el Estado, que no son casuales, que tienen que ver, incluso tienen que ver con cuestiones que trascienden a una gestión de gobierno. Por supuesto acompañan una gestión porque es la gestión, seguramente, porque si determinados episodios se producen durante un periodo determinado, quien tiene la responsabilidad de gestión está vinculado evidentemente a ese espacio. Pero la trasciende la gestión, digo yo, o lo que yo veo, porque tiene que haber espacios sociales mayores que la propia gestión, si no quedaría encerrado en alguna decisión política que se cae, o queda en un círculo muy cerrado también político. Yo creo que esto es otra cosa completamente distinta a la que estamos viviendo. Creo que se va a ir y se va a seguir generando. Fíjense que cuando, creo que la doctora Zavala mencionaba la declaración tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, la iniciativa del senador Aníbal Fernández, de Julián Domínguez en Diputados, y pasaba lo mismo que con la sindicatura, porque uno dice, qué raro, o sea, ¿por qué la Cámara de Diputados y por qué senadores? ¿Por qué esto? ¿Por qué sobre este tema en particular? Bueno, porque hay un espacio social de tanta magnitud que los legisladores tomaron conciencia de que quedar afuera de esto, de no comprometerse con esto y no pronunciarse, los hace cómplices. Y por el contrario, pronunciarse los enaltece, porque en realidad lo han hecho no de un partido político, lo han hecho los legisladores. Esto es de un valor social, a mi entender, enorme. En los 28 minutos que me quedan,
Yo quiero llegar a un punto específico que es el comienzo y es el título que Sonia había puesto, que es de qué hablamos cuando estamos hablando de sapo. Yo decía que a lo largo de la historia los niños fueron abusados y maltratados absolutamente en silencio, sin ningún tipo de reacción, sin ningún tipo de ayuda de ninguna especie en todos los países del mundo. Eso hizo que el abuso sexual infantil haya sido y sea el delito más impune de la tierra. Esto es una realidad, hay razones profundas, hoy no daría el tiempo para desarrollarlas, pero por ahora quédense con esa idea, es el delito más impune de la tierra y no es casual. Y no es casual porque para que un delito sea el más impune de la tierra tienen que conjugarse una serie de factores. En el caso de los delitos contra la propiedad, para que haya impunidad, tiene que ver, o no la haya, tiene que ver con qué valor le da esa sociedad a la propiedad. Y entonces, bueno, en función de eso se va a desarrollar toda una política. En el caso exclusivo del abuso sexual infantil, las razones por las cuales ha sido y es el delito más impune en la tierra son de un nivel de profundidad muy grande, que son aquellas razones que explican por qué se pueden generar teorías que, como vamos a ver después, no existen, ya se anticipó, son falsas, pero a pesar de eso son utilizadas, son valoradas, son puestas en sentencias, tienen consecuencias específicas, dramáticas para la salud y la vida de muchos chicos, de muchas madres. Y entonces uno no puede analizarlo esto del ámbito académico que sea o profesional que sea, sin dejar de estudiar por qué llega a transformarse eso que no existe en algo que sí termina existiendo. No porque tenga validación científica, sino porque tiene consecuencias sociales, porque hay jueces que lo aplican. Bueno, hay las razones de esto, yo voy a tratar muy rápidamente de señalarlas. Fundamentalmente lo siguiente: si durante siglos hubo impunidad absoluta porque había silencio en este tema, porque se resolvía de una manera muy sencilla, con una frase, cuando había alguna posibilidad o síntoma o aviso de parte de una criatura o de alguien que estaba al lado, de que estaba siendo abusada, la respuesta era: los chicos mienten. Y estaba solucionado el problema, y esto así fue a lo largo de la historia. Fíjense con qué poco se resolvía el problema. Los chicos mienten. Y se reprodujo a lo largo de la historia y así quedó. Entonces imagínense, era imposible modificar nada de todo esto si partíamos de la base que los chicos mienten. Por supuesto, todo esto floreado con el imaginario social que se fue transmitiendo a lo largo de generaciones y generaciones, que era un imaginario, y es un imaginario claramente masculino. Las leyes han sido elaboradas por hombres a lo largo de la historia, aplicadas por hombres, interpretadas por hombres, varones, y la inmensa mayoría de los abusos han sido cometidos y son cometidos por varones. De modo que la mirada masculina y androcéntrica de esta temática es la que ha marcado la historia del fenómeno. No obstante toda esa impunidad, en los últimos 20 años, un poco más, un poco menos, hubo avances enormes, geométricos, en relación a la historia de lo que es el maltrato y abuso infantil. Esos avances, que vinieron de la mano de gente que se preocupó por la temática, que la investigó y que la desarrolló y que la llevó adelante, y que ha dicho cosas importantísimas, conclusiones que en general la mayor parte han salido de la psicología, muchas han salido del trabajo social, de la sociología, algunas del derecho, pero el problema es que las que han salido del derecho solo se tradujeron en normas, lo cual, bienvenido sea. Argentina tiene una normativa extraordinaria, es líder en ese sentido y realmente es importante. Y yo diría, si yo tuviera que sintetizar por qué considero que es extraordinaria, y porque cuando se reforma la Constitución se introducen las convenciones en materia de derechos humanos con la máxima jerarquía, cosa que pocos países han hecho. Más allá de las razones que algún día habrá que analizar de cómo llega ahí, porque en realidad lo que se buscaba era la reelección en ese momento, pero alguien pícaro y buena persona seguramente dijo: ¿y por qué no ponemos las convenciones? Bueno, ahí quedó el 75 y 122, y gracias a eso nosotros tenemos una Constitución que está ahí. Después vemos qué hacemos cada uno de nosotros con esa normativa, pero la normativa está. La importancia de que esté es porque claramente esa normativa deja, es de tanta
es tan abarcativa la normativa de derechos humanos vigente en Argentina con la máxima jerarquía. Estamos hablando Convención sobre Derechos del Niño, Convención para eliminar la discriminación contra la mujer, la Convención de Belén do Pará, la Convención Americana de Derechos Humanos, etc. Todas las convenciones son tan extraordinariamente abarcativas y sencillas de entender que no existe excusa alguna para un juez de la Argentina hoy de no hacer lo correcto. No puede no hacer lo correcto. Y esto es desde el punto de vista jurídico lo más trascendente. Tenemos la norma, después veremos, bueno, qué hacemos con los jueces. Es un problema mucho más complicado, no se podría resolver en una jornada aquí en la CIME, pero sí hay que por lo menos plantearlo. Se producen los avances, insisto, en distintas disciplinas. El mayor aporte en lo que acá respecta de parte de la psicología, porque es de donde proviene la investigación que termina concluyendo, entre otras cosas, primero señalando las características más importantes del fenómeno, que no es poco, porque es prácticamente imposible modificar fenómenos del nivel de impunidad que ha tenido el abuso sexual infantil a lo largo de la historia si no se conocen. Y para conocerlo hay que investigar, y es lo que ha sucedido en muchos países, especialmente en la República Argentina, donde se ha logrado, entre otras cosas, establecer una cantidad de características que son las que deben tenerse presente en cada acto de intervención del Estado. ¿Por qué? Porque si no se tiene en cuenta las características del fenómeno, la intervención nunca va a ser buena. Porque va a pasar algo muy malo, que es lo que sucede en muchísimos juzgados de nuestro país, que es que se le va a dar en el ámbito penal, y también en el ámbito civil, pero me estoy refiriendo al penal, se le va a dar el mismo tratamiento que dogmáticamente se aprendió a dar en el derecho penal que se aprendió en la facultad. Entonces va a suceder lo que ha sucedido siempre. Si la mirada va a ser sin tener en cuenta la especificidad del fenómeno de abuso sexual infantil, entonces hasta los conceptos elementales que no son discutidos como el debido proceso se va a malinterpretar.